3:06, aquí estamos, todo el grupo de Milenio 3, hoy con invitado especial y con nuestros compañeros, con Carmen, con Javier y con Guillermo León y con todos unidos, aunque sea virtualmente esta noche. Y esta música nos emociona especialmente. Esta música, lo he comentado en varias ocasiones, es Olim, el Imperio del Sol, final de los 80. El doctor Fernando Jiménez del Oso recorre el país más misterioso del mundo, el Perú, y luego se aproximará con la misma banda sonora a el otro México. ¿Por qué empezamos con esto? Ahora enseguida vamos, por supuesto, con vuestras preguntas y con el libro Tienes Talento y con todo lo que podemos aprender. Pero ha ocurrido algo. Hay un lugar pegadito prácticamente al corazón de México, al corazón de la capital, llamado Teotihuacán, la ciudad de los dioses, la ciudad donde bajaron los dioses. Se lleva por lo menos un siglo excavando en diferentes campañas, buscando algo, buscando una serie de legados, de tumbas. Un hallazgo de este tipo sería el como similar al de Tutankamón en las pirámides de Egipto. Sería algo prácticamente paralelo, pero se resisten los viejos gobernantes de Teotihuacán a aparecer. Siguen envueltos en su eterno secreto que ha motivado tantas fantasías. Fernando Jiménez del Oso, directamente en el otro México, de alguna forma hablaba así de la ciudad donde lo real se funde casi con lo imaginado, Teotihuacán. A pocos kilómetros de la capital de México, visitada por millares de turistas, tan inevitable para el que va a ese país como la Acrópolis para el que va a Grecia, Teotihuacán no ha cedido ni un gramo de su misterio. Sigue siendo tan desconocida y fantástica como cuando los aztecas la visitaron por primera vez. Aunque construida por hombres y habitada en su tiempo por hombres, Teotihuacán sigue siendo la ciudad de los dioses. Y ahora, gracias a la magia de la radio y por supuesto agradeciéndoos a todos de nuevo esa confianza y ese incremento en el Estudio General de Medios, emocionados por ser cada vez más, planeamos sobre esas pirámides silenciosas de Teotihuacán. Allí ha ocurrido algo, un robot. ¿Os acordáis del Upuaut, el dios sombrío egipcio que abría las puertas hace prácticamente una década, un poquito más? Entraba un robot con la electrónica de su tiempo buscando unas cámaras secretas en la gran pirámide de Gizeh y lograba ver algo, simplemente otra puerta, otra espera. Pudimos conocer a Rudolf Gantenbrink en Turín y estuvimos con él, con el diseñador de ese robot perro, de alguna forma, que buscaba la entraña del misterio de la pirámide. Y Gantenbrink nos dijo: no me han vuelto a dejar entrar en Egipto. Fue demasiado osado meterme dentro de la pirámide a buscar la verdad. Pues bueno, es lo que está pasando esta misma semana, ni más ni menos que en Teotihuacán. Y queremos daros de alguna forma la exclusiva, que conozcáis lo que está pasando a estas mismas horas, porque creo que merece la pena. Igual nos quedamos a las puertas de algo en las fronteras, pero de consumarse el hallazgo sería maravilloso. Conectamos directamente con Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Dicen los arqueólogos, ¿habéis hablado con ellos?, que estamos prácticamente en la frontera de un hallazgo que quizá cambie la historia de la arqueología americana para siempre. Sí, y como dices, la robótica está dando pasos de gigante, ¿no?, en la ayuda a la arqueología. Es oficialmente la tercera vez, Iker, que a nivel mundial un robot ayuda en el diseño de estrategias de excavación. Lo que hemos descubierto esta semana, lo que hemos conocido gracias al teletipo que sacaba Europa Press, es que un avanzado robot, concretamente llamado el Tlaloc 2, había accedido por uno de los túneles del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán y había descubierto lo que parecen ser 3 cámaras subterráneas construidas debajo de ese templo. De nuevo 3 cámaras, como ocurre en las pirámides, y de nuevo un nombre sagrado. Si era Upuaut, el ser que abre las puertas del más allá en Egipto, aquí es Tlaloc, ni más ni menos una de las deidades más potentes, más sagradas, más enigmáticas del mundo de los aztecas. Sí, es este robot que pesa 35 kilos y mide, en algunas de sus partes entre 20 y 30 centímetros. Esperaba encontrarse al menos una cámara. La sorpresa ha llegado cuando ha detectado, gracias a sus escáneres que permiten crear una especie de imágenes del interior de hasta 5 metros de radio, ha descubierto 3 espacios. Iker, no sabemos exactamente qué contienen esos espacios aún, y el mismo responsable de este proyecto, que es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos contaba hoy mismo parte de esos descubrimientos. Se introdujo el lunes pasado, caminó cerca de 30 metros por un pequeño espacio que hay
en el último tramo que nos falta por explorar, de un túnel que tiene más de 120 metros de largo. Y lo que descubrió el robot es que hay 3 grandes cámaras, no sabemos qué hay adentro, que están sepultados todavía, 3 grandes cámaras que forman la parte final del túnel. Nosotros estamos planteando una hipótesis de que probablemente se trata de un depósito funerario, probablemente de los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán o de gentes de un alto estatus social de aquella época. Pues yo lo decía y soy sincero, se me ponen los pelos de punta porque lo que daríamos por estar en ese momento, ¿no? Vemos casi a Howard Carter, ¿no? Diciendo, ¿qué ve usted, no? Cosas maravillosas, le responde su colega de investigación, porque son tumbas que llevan demasiado secreto y que son anheladas por diferentes generaciones. Ha habido gente que ha muerto creyendo que las iba a encontrar y fueron al otro mundo sin encontrarlas, ¿no? Estamos ahí en la frontera quizá de un gran hallazgo. No lo dice con todo el respeto, un amante de las ciencias ocultas, lo dice ni más ni menos el arqueólogo encargado de este trabajo, un robot con nombre sagrado entrando en el núcleo de uno de los epicentros, ¿no?, del misterio en la Tierra, Diego. Sí, y además en un espacio, Iker, que no ha recibido la visita o los pasos de ningún ser humano desde prácticamente hace 2000 años. Y tampoco ha sido fácil que ese robot llegue hasta ese pasillo en el que ha detectado esas 3 cavidades, porque en ese espacio, Iker, hay muchísima cantidad de sedimentos, de barro. Es un templo que parece ser que la cultura de la época construyó para enterrar a gobernantes o personajes de alta jerarquía. Y si se confirma la existencia de entierros o de algún aspecto funerario en estos espacios que han aparecido, bueno, podrían esclarecerse aspectos de la vida ritual también en Teotihuacán. De esto también nos ha hablado Sergio Gómez. El robot sí caminó, llegó hasta el final del túnel. Nada más que este robot está equipado, son dos partes. Uno que es un vehículo que transporta a otro sobre él, el cual desciende, y llevaba una cámara infrarroja nada más. Ya no pudo bajar este segundo robot del primero porque había muchísima agua, muchísimo lodo, barro, y entonces fue imposible ya que bajara. De hecho, nosotros hasta ahorita hemos recuperado más de 50,000 objetos durante todo este proceso de exploración, y la intención es concluir este año y corroborar esta hipótesis de que ahí puedan estar sepultados los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán, que durante más de 100 años que se han hecho excavaciones en la zona arqueológica, nunca se han encontrado las tumbas de los gobernantes. Una noticia de primer nivel arqueológico y misterioso. De alguna forma ocurre como con las pirámides mayas, ¿no? Y el descubrimiento de la tumba del señor de Pacal y de esa losa con lo que muchos interpretaron o quisieron ver o imaginaron un auténtico astronauta, ¿no? Y luego lo que pocas veces se cuenta, el misterio real de un cuerpo que era mucho más alto que los nativos de la época y que parecía realmente un enviado, ¿no?, de algún otro lugar de la Tierra quizá, y que trajo ciertos conocimientos y que fue enterrado como un dios. Teotihuacán, para la cultura del Viejo México, es el lugar donde los dioses hablaban con los hombres, se interconectaban con los hombres. ¿Quedará algo de esos dioses en alguna tumba? ¿Estarán todavía ahí los nichos aguardando a un robot que se abre paso con su ojo infrarrojo? Nos parecen imágenes dignas de película y las estamos viviendo. Estaremos atentísimos, Diego. Luego contamos otras cosas. ¿Te parece, compañero? Estaremos muy atentos porque estamos a 30 metros, si quiero, de llegar a un lugar que hace más de 1800 años que nadie pisa. Un abrazo. Y casi aquí nos cuadramos porque estamos hablando de uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad. Uno de esos terrestres extra, ¿verdad, Cristian? Que no solo cambian su tiempo, no solo legan historias, documentos, instrumentos, conocimientos que serán válidos, incluso algunos de ellos incomprendidos durante el tiempo en el que vivieron, ¿no? Demasiado avanzados para su tiempo. Ahora, a mí lo que me interesa de esta historia es cómo una persona como tú, de pronto, siente la llamada de Leonardo. Yo conozco algunas historias que no sé si se pueden contar, ¿no? Algunas historias y algunas escenas, ¿no? Maravillosas. Mucho. Pero algunas escenas que te decía, ahí estás en la senda, ¿no? Da igual lo que surja, lo que salga, lo que se publique, lo que se deje de publicar. Cuando alguien conecta con esa onda, ¿no? Esa onda
que reverbera, ¿no? De alguna forma, y uno con emoción de repente siente que sigue la pista, sigue el camino. Nuestro compañero Pérez Campos podría contar eso muchas veces, ¿no? Cuando el misterio te guía, cuando el misterio auténtico te lleva por el buen camino y uno va en volandas. Hay alguna escena que es muy emocionante, que igual podríamos empezar, ¿no? Tú te has sentido muy cerca del personaje, como si realmente no hubiese muerto, ¿no? De alguna forma, como si no estuviese fuera del mundo de los vivos hace 500 años, ¿no? Es como si su espíritu, su inspiración, fuese posible y positivo hoy en día. Sí, aunque más allá de la palabra genio, ¿no? Que digamos es un término que se suele utilizar siempre con siglos de perspectiva, porque él no era considerado un genio, no se considera un genio, sí que se considera alguien especial, un enviado, el encargado de transmitir el mensaje de la verdad. Él no se considera un genio. No se considera un genio, ni en su época le consideraban como tal. Era un gran artista del Renacimiento con algo de déficit de atención, ¿no? Pero digamos que la palabra genio tiene una connotación de perspectiva de 5 siglos de distancia, ¿no? Pero sí me han pasado cosas... cosas maravillosas. Como tú y yo lo llamamos de sincronicidad con Leonardo, lo que fue su entorno estando en Vinci, estando investigando para un futuro trabajo que algún día verá la luz, todo relacionado con el misterio. Además hemos hablado de profecías. También hay profecías, ¿no? Como Vamos a Michel de contarlo Notre esta Dame. noche. Y bueno, sí, me han pasado cosas de decir... estoy en el camino correcto. No sé si verá la luz, no sé si esto algún día se venderá o no se venderá, pero es algo que a mí me dice que estoy haciendo lo correcto, que es ahí donde tengo que estar y no en otra parte, ¿no? Qué genial, de verdad que es una oportunidad interesante. El libro al que le damos, y no es habitual porque lo hemos hecho en toda esta temporada, después del éxito, por ejemplo, de nuestro compañero Javier Sierra, del que nos sentimos parte también, ¿no? La visión del arte como un elemento absolutamente mágico en nuestra vida. Bueno, pues esta es otra visión también del arte y del conocimiento y de lo que llamábamos aquí mente positiva, ¿no? Que yo creo que hace falta más que nunca. ¿Tienes talento? Cristian Gálvez, Alienta Editorial, que pertenece al grupo Planeta. Cristian, bueno, pues yo creo que a partir de ahora Fermín estará muy atento, porque si tenéis preguntas, nosotros vamos a preguntar, Santi, ¿te parece? Sí. Si tenéis preguntas para Cristian, vías abiertas, Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter, en Google+, milenio3@cadenaser.com, porque creo que es una oportunidad única. Y además os lo digo, con Cristian la verdad es que hemos vivido esas sensaciones, ¿no?, de sincronicidad, y yo creo que es una historia muy bonita y que ya sorprendió a mucha gente aquí, a muchos espectadores, conocido evidentemente por sus programas. ¿Qué hace este hombre investigando, siguiendo la pista y buscando realmente con ímpetu, ¿no?, y con ilusión códigos de Leonardo? Leonardo nos puede ayudar hoy en día en esta época, no voy a decir de crisis, voy a decir de depresión generalizada, de sensación de que no podemos con el entorno. Esta generación, estamos todos metidos aquí, ¿no? Apatía, de alguna forma. Sí, apatía, ¿no? Cada vez que encendemos la televisión y vemos las noticias, aparte de eso, ¿no?, de la profunda tristeza que te puede causar todo lo que nos rodea, sentimiento de apatía, de no puedo hacer nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en 1452, nacido de una relación, digamos, ilegal, ¿no? Leonardo fue un hijo bastardo fruto de una noche de pasión entre un notario de Florencia y una campesina, y por culpa de ese hecho no tuvo acceso a los estudios necesarios para la época, latín, griego y matemáticas, ¿no? Entonces, gracias a la curiosidad, sobre todo, Leonardo no era un genio, Leonardo era un tipo curioso. Gracias a la observación, a la perseverancia y a la autoformación, llegó a convertirse en muchas cosas, menos pintor, ¿no? Porque es una de las grandes injusticias de la historia. Leonardo da Vinci fue un pintor. Bueno, Leonardo da Vinci, si lo resumiésemos así en pocas palabras, sería 10 ramas de la ciencia más 4 ramas del arte. Es decir, era de todo menos pintor, solo que a veces pintaba también. Todo esto gracias a la autoformación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que he escrito un libro rescatando del Renacimiento italiano a Leonardo da Vinci, para decir que las cosas se pueden hacer, ¿no? No es un libro de autoayuda, decir cómo hay que hacer las cosas. Si haces las cosas como Leonardo te vas a convertir en un genio, pero si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello. Como hizo Leonardo, a través de la curiosidad. Es curioso, Cristian, y yo tengo que, y vamos a leérnoslo, todavía no hemos podido catarlo, está prácticamente recién salido del horno. Tienes pueden consultar directamente en las redes sociales, ¿no? En tu Twitter, porque ahí tenéis, y si quieres lo comentamos, está haciendo un tour, no es Javier Sierra el único, está haciendo tour también Cristian, y nos alegramos mucho, porque yo creo que además es un sentido tan positivo. Pero fíjate, Santi, lo primero que sorprende, y estoy seguro que está sorprendiendo a la gente,
alguien arrebatado realmente, ¿eh? Sí. No es hacer un libro por hacer un libro, no es, oiga usted, ¿qué es lo que se vende, Leonardo? Pues vamos a ponerlo aquí con un poquito de tal y encima ponemos la cara que es usted muy famoso. No, ves a alguien que realmente en cierto momento se ha metido en el misterio, ¿eh? No, y además se le nota la pasión con la que habla del asunto y una mirada que no se puede, hasta la pasión se puede impostar, pero hay algo que te delata en la mirada que como le tengas delante, pues sabes si la persona lo siente o no lo siente. Y Cristian lo tiene en ese momento. Mire, yo hay algo que acabo de aprender, Santi, permíteme que no sabía, ¿eh? Genio, parece que es como que te lo ha dado la divinidad, ¿no? Genio, este tío es genial, coge y hace un dibujo que es impresionante. Y ya Cristian Gálvez, en un aspecto de Leonardo que yo no soy experto, como en casi todo, ya nos cuenta, oye, genio de la varita que te viene y alguien te da esos dones, no, perseverancia, curiosidad, ilusión, trabajo para ser mejor, ¿no? Y cierta fibra humana. Alguien me dijo hace mucho tiempo que cuando tienes una inteligencia privilegiada, pues tienes dos caminos para elegir. Bueno, tienes un tercero, que es el mal, pero nadie va a pensar de eso. Pero tienes dos caminos legítimos para elegir. Uno es el triunfo, uno es el destacar, uno es el aportar cosas a la vida, y otro es vivir, simplemente. Es decir, y son los dos igual de dignos. Pero cuando alguien se decide precisamente a empeñar ese talento en dejar huella, en dejar un mundo mejor de lo que lo había recibido, etcétera, etcétera, yo creo que tiene el doble de mérito. Y quería hacerle una pregunta a Cristian, que a lo mejor la tienen muchos oyentes en mente, porque Leonardo vivió en el Renacimiento, que fue una época convulsa, fue una época de grandes cambios, fue el punto intermedio entre el oscurantismo medieval y la Edad de la Razón. Y esta época también tiene desconcertada a mucha gente, jóvenes y también y especialmente las personas que han llegado tarde a la revolución tecnológica, que han llegado tarde a algunas cosas, que viven en una época pues también de cambios y en un mundo que no llegan a entender del todo. ¿Qué nos tiene que enseñar Leonardo en este mundo confuso, en este mundo extraño para... ¿Cómo se enfrentó él a las convulsiones del Renacimiento? No solo convulsiones, sino acusaciones injustas de sodomía. Caramba. Que hasta el propio Lorenzo de Medici tuvo que rescatarle de la cárcel por acusaciones injustas, ¿no? Pues perdiendo el miedo a todo aquello que se le anteponía para conseguir sus sueños y su pasión. Uh-huh. Hay un estudio que reflejo en el libro que más de un 80% de los americanos, de los norteamericanos, no tienen ningún escrúpulo a la hora de cambiar de ciudad, incluso a veces de costa a costa, por el hecho de conseguir el trabajo que quieren y perseguir sus sueños. Hoy en día en España, con la que está cayendo, menos de un 20% la gente cambiaría de lugar por conseguir un trabajo o conseguir un sueño, ¿no? Uh-huh. En vez de, lo que suelo yo decir, en vez de soñar su vida, vivir sus sueños. Menos de un 20%. Leonardo da Vinci hace 500 años no tenía ese miedo, ¿no? O sea, uno de los primeros y más brillantes currículums de la historia es de Leonardo. Le manda una carta a Ludovico Sforza en Milán, sale de Florencia. Claro, hoy en día son 3 horas y pico en coche. Por aquel entonces era mucho más. Pero sabía con quién quería trabajar, sabía dónde quería trabajar y lo más importante, sabía qué necesitaba Ludovico Sforza en ese momento, ¿no? Tenía apartado el miedo a la movilidad y al cambio, que creo que eso es fundamental, ¿no? El miedo a la movilidad, al riesgo y al cambio, que es uno de los, por supuesto, Javi, puedes unirte en cualquier momento al debate, y los oyentes, que seguro que tienen conclusiones, preguntas, pero ese miedo, esa inmovilidad, esa sensación de que la vida es algo fijo, perfectamente calculable, que es yo lo digo como lo pienso, un gran mal de este país, por ejemplo, la sensación de que uno va a hacer lo mismo durante toda su vida y que además va a ser más valorado por tener esa seguridad ficticia, cuando la seguridad es nada, mañana puede pasar lo inesperado. Entonces, Leonardo, vemos un tipo con redaños para enfrentarse a la vida y el impulso de la pasión y de la ilusión. La pregunta es, ¿eso cómo surge en alguien? Ahora vemos a Leonardo y es fácil decir, bueno, vaya tipo más genial, más increíble, ese cerebro privilegiado. Pero ¿se tienen datos? ¿Ha rastreado, Cristian, en qué momento o de qué forma Leonardo se enamora de la vida de esa forma y quiere saberlo todo? ¿Quiere ser una esponja que absorba y transmita conocimiento?
¿En qué momento empieza eso? Hay varios momentos en su vida, incluso, fíjate, lo que te venía comentando del tema de las profecías. Hay varios episodios en su vida en los que, por ejemplo, el desborde en un par de ocasiones del río Arno, en la ciudad de Florencia, que causa mogollón de muertos, muchísimos muertos, a él le causa... se le queda grabado dentro, ¿no? El hecho de ver tanta destrucción y tanta muerte en la ciudad de Florencia le impacta muchísimo, de tal manera que si nos fijamos en todas las pinturas de Leonardo da Vinci, los cabellos parecen ondulaciones del agua. Y no solo eso, sino que llegó a vaticinar que en un futuro el agua se vengaría, o sea, Gaia, o la madre naturaleza, se vengaría del ser humano por intentar desviar el curso de los ríos. Es uno de los aspectos que, como siempre, quedan como opacados, ocultos. Hay todo tipo de biografías, tú lo has leído casi todas, yo creo, de Leonardo, se cuenta, y de repente estos aspectos son muy desconocidos. Las profecías de Leonardo da Vinci. De hecho, profecías como, además te cito literalmente, decía: el agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes hacia el cielo y caerá sobre las moradas de los hombres. Estamos hablando de tsunamis. ¿Cómo describirías un tsunami hace 500 años? Pero incluso, hablando como estábamos hablando con Santi Camacho de las redes sociales, llegó a vaticinar que nos comunicaríamos de unos países a otros instantáneamente. ¿En qué año sería esto prácticamente? Bueno, a mitad de su vida. Eso estamos hablando de la década de 1480-1490. ¿Cómo es posible que alguien tenga esas visiones, ¿no? Qué capacidad, qué extrañeza, ¿no? ¿Y cómo le verían a Leonardo? ¿Cómo era visto Leonardo? Bueno, le veían de todo, ¿no? Porque lógicamente sí que es verdad que también en un llamamiento de atención siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos. Leonardo da Vinci para mí no es un ídolo. No quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero ser como Christian, tal vez, porque decía Oscar Wilde que no intente ser como los demás porque ya están ocupados. Miguel Ángel le llamaba el tocador de liras de Milán, porque era un experto tocando la lira, ¿no? A otros, un gran artista como Vasari, que la adula en su biografía, las grandes biografías de los pintores del Renacimiento. Había gente que lo veía como un tipo extraño, había gente que lo veía como una mente brillante, pero precisamente eso es lo que nos pasa a nosotros, a la gente que trabajamos en un medio visual, ¿no? Que generamos todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas. ¿Le pasaba ya? ¿Era un ser mediático de alguna forma en su época, Leonardo? Sí. Sí, porque no solo se encargaba de la pintura, no, es lo que nos falta hoy en día, la multidisciplina, ¿no? Sí, claro, pero luego te pasa que haces una novela y la respuesta es que a ver qué haces, que te vas a quedar con el trabajo de todo el mundo. Es decir, está mal visto. Claro, nosotros cuando pensamos, por ejemplo, alguien que estudia un actor en Estados Unidos, que estudia en Actors Studio, ¿no? Canta, baila, actúa, puede hacer reportajes, toca un instrumento y decimos, es un crack. Hoy en día, además, me ha pasado muy recientemente con un ejemplo en casa, ¿no? Mi mujer, 21 años de carrera deportiva, termina de ser la gimnasta más longeva de la historia de los Juegos Olímpicos y de repente lleva 5 años formándose como actriz. Encuentra muros. Es que no puede ser actriz porque como ha sido gimnasta... Porque lo tuyo es como el cantante que ha tenido un éxito y le piden esa canción y no cantes otra, aunque sea mejor. Queremos eso, ¿no? Una predeterminación clarísima por parte del público. Otro de los problemas que tuvo Leonardo. Ahora, hay una primera gran cuestión antes de que vayamos viendo directamente preguntas de los oyentes. En grandes claves, por lo tanto, entusiasmo o ilusión, que yo creo que son dos factores motores de la vida, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier parte de la historia. Serían dos de las primeras enseñanzas, porque esas enseñanzas de Leonardo, como buenas enseñanzas, son universales, valen para todo el mundo. Todo el mundo que lea tu libro tienes talento. Hay gente que se considera, lo sabemos, ¿no?, que se automenosprecia, que no cree en sus posibilidades. Lo que transmites en tu libro, en tu estudio, bebiendo de Leonardo, es universal, vale para todo el mundo, se puede acoplar a todo el mundo. Vale para todo el mundo, sobre todo cuando se persigue un objetivo con pasión. Ojo, no digo tampoco... Vuelves a hablar de la pasión como un elemento fundamental. Fundamental, porque Leonardo trabajaba con pasión. Leonardo, por eso digo, que era de todo menos pintor, porque la pintura en encargos tenía bastante déficit de atención y entregaba los trabajos tarde y mal. Ahí tenemos un San Jerónimo en la Pinacoteca de Vaticana o la Adoración de los Magos en la Galería Uffizi. No los terminaba. Cobraba el adelanto y no los terminaba, pero lo que trabajaba con pasión... Pero ¿cómo lo trabajaba? Claro, anatomía, estudio hidráulico, arquitectura, incluso resolviendo un problema matemático milenario como era el hombre de Vitruvio, ¿no? Todo eso lo llegó haciendo con pasión. Incluso las ilustraciones de Luco de la Divina Proporción de Luca Pacioli, ¿no? Todo lo hacía con la pasión. Es que Christian ha dicho antes una palabra muy importante, que eran sueños. Y en una época de crisis como esta, en la que la gente va a amarrar el resultado, yo me quedo a lo seguro, pero lo de los sueños es casi para épocas en las que van mejor las cosas. No nos damos cuenta de que todo lo que vemos a lo largo de un día
al principio fue un sueño en la mente de alguien. Este programa fue un sueño en la mente de alguien. El coche que conduces fue el sueño de la mente de un ingeniero. La casa donde habitas fue el sueño en la mente de un arquitecto. ¿Tu libro también nos ayuda a perseguir nuestros sueños? Sobre todo nos ayuda a perseguir los sueños estando despiertos, porque, como bien decía Freud, Leonardo era un hombre que se despertó mientras todos nosotros seguimos dormidos, ¿no? Es luchar por nuestros sueños, pero por eso siempre acabo con esa máxima, ¿no? No es soñar nuestra vida, sino vivir nuestros sueños. Es decir, porque ya suficientes muros, suficientes tapias nos pone la sociedad como para nosotros ponernos la más difícil de derribar. Es la que nosotros nos ponemos, decir, no, yo no puedo, no estoy capacitado. ¿Por qué? Inténtalo. Ya hay suficientes prejuicios, mucho más aún, incluso con la proliferación de redes sociales, como para nosotros encima tapiarnos la salida, ¿no? Ese escape a la creatividad. Pero Leonardo no tenía acceso hace 500 años a Internet, que digamos es, dejando a un lado la Wikipedia, por supuesto, es una fuente de información gratuita y casi inagotable. ¿Por qué no nos formamos? Yo soy el claro ejemplo, yo estudio magisterio, yo quise ser profesor, y soy el claro ejemplo de que primero con la curiosidad, la observación, la perseverancia, saber sacrificar ciertas cosas y la autoformación, sin haber estudiado periodismo, con todo el respeto que eso me supone, y sin haber estudiado comunicación visual, puedo presentar un programa en televisión. Pero saber sacrificar es otro de los elementos. Imagino prioridades, que es dificilísimo, ¿no? La claridad mental de algunas personas, no solo Leonardo, sino muchas, en establecer unas prioridades y no ir al albur de los acontecimientos, ¿no? Según va, no, sino tener claro una serie de plan, ¿no? Que eso no te haga frío y calculador en el mal sentido, pero tener una especie de plan. Es muy curioso porque podríamos citar así, de vuela pluma, Cristian, yo sé que hay cosas que te llaman mucho la atención y que seguro que van a embelesar a los oyentes. Inventos sorprendentes, ejemplos, ¿no? Tanto en la mente como en el dibujo, como incluso en la construcción, que este hombre llegó a idear y que nos pueden dejar patidifusos y que pueden mostrarnos el nivel de extraterrestre de Leonardo, ¿no? Y casi sin ir más lejos, nada mucho más extraordinario, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, casi todos tenemos un coche, 1492. El invento del coche por parte de Leonardo da Vinci, el primer automóvil. 1491, la primera bicicleta. Pero mucho más allá, la década de los 90, de 1490, la década, estaba en Venecia, Turquía amenazaba con invadir Venecia, inventó los trajes de buzo, porque vio que el ejército naval de Venecia no podía competir con el de los turcos, y dijo, ataquemos debajo del agua. El primer traje de buzo, el ala delta, el primer prototipo del helicóptero. El ala delta... El sueño de volar, ¿no? El sueño de volar, el ala delta, se probó en el año 2000, una mujer tuvo el valor de probar el primer ala delta de Leonardo da Vinci, se puso un paracaídas por si acaso, y no tuvo que utilizarlo. Maderas, cáñamo y lienzo, y pudo planear. El paracaídas, el plato de ducha. En la historia nosotros hemos pasado de ducharnos de un tubo que haga un chorro de agua a, digamos, el efecto lluvia, como solemos llamarlo en el siglo XXI. Eso lo inventa Leonardo. Eso es de Leonardo. Es que nos estamos quedando alucinados y yo creo, Fermín, compañero, que habrá muchas cuestiones, preguntas e incluso comentarios a vuela pluma sobre este ámbito que mucha gente desconoce, ¿no? Cristian Gálvez como resucitador del talento de Leonardo, y luego habrá que dar consejos claves, si te parece, o elementos que puedan servir a tantos oyentes, ¿no? Muchos que desgraciadamente también, hay que decirlo, están pasando mucha apretura, y nuestros familiares y todo el mundo, ¿no? Estamos todos en la misma ola y seguramente les podamos ayudar o meter una inyección, ¿no?, de esa ilusión y ese entusiasmo que desde luego cambia la perspectiva de todo. Fermín, vamos allá. Hay muchos mensajes que admiran, que preguntan por la admiración de Leonardo da Vinci, de Cristian Gálvez. También sobra Noctoscere, dice: yo hace unos meses empecé a pensar en que quería cumplir mi sueño a pesar de los tiempos que corren. Phil Connor decía: ¿crees en que puedan existir más códigos por descubrir dejados por Leonardo? Interesante para hacer, aunque sea una breve respuesta. Se habla de esos códigos misteriosos. Solo un tercio del trabajo que escribió Leonardo se ha encontrado. Se calcula que todavía quedan unas 10.000 páginas todavía por encontrar. Maravilloso. Solo un tercio se ha encontrado. Uno de los iconos leonardescos del misterio es esa escritura
al revés, ¿no? Especular, ¿no? ¿Qué has podido saber de eso, Cristian? En Espejo, pues hay varias teorías sobre ello. Primero, no se sabe si a raíz de la acusación de sodomía, en la que Lorenzo de Medici tuvo mucho que ver a la hora de sacarlo de la cárcel, fue justo a partir de ese momento en el que él empezó a escribir, ¿no? Escribir de manera especular, de manera en espejo. No se sabe muy bien si por secretismo o porque, como era zurdo, al ser iletrado, aprendió a escribir de forma autodidacta con la izquierda para no mancharse con la tinta. Pero lo que sí se ha demostrado es que era capaz de escribir con la mano izquierda, de derecha a izquierda, mientras dibujaba con su mano diestra. Lo que sabemos es que solo 1/3 de su creación, de alguna forma, de códices, está en la luz de los focos, ¿no? El resto sigue siendo secreto. Darvos decía, Cristian, ¿tiene Leonardo algún complejo, como suele suceder con todo gran genio? Interesante. Como complejo, no he llegado a descubrir nada, y lo único acomplejado que pudo estar es una de las últimas frases que se supone dijo a la hora de morir, ¿no? Que pedía perdón a Dios y a los hombres porque su trabajo no había tenido la calidad que debería haber tenido, ¿no? Y que él había perdido contra el tiempo. No había perdido contra nadie, había perdido contra el tiempo. Hombre, pero un hombre que crea estas maravillas también nos muestra, yo no sé si quizá al final de su vida, Cristian, igual me equivoco, pero un poco también de obsesión perfeccionista, ¿no? Porque alguien que ha hecho todo esto, decir que no, madre mía, pues el resto de los seres humanos, ¿qué eran entonces? Claro. Claro, si él se quejaba, ¿no? Sí, pero decía eso, que perdía contra el tiempo, que le había faltado tiempo. Murió con 67 años, o sea, había gente que durante la época murió mucho más tarde. Lo que pasa es que los últimos 5 años además tuvo una hemiplegia y la parte derecha del cuerpo, menos mal que normalmente escribía con la zurda, no podía moverlo. Entonces sí que se tiró bastante tiempo enfermo y no pudo producir todo lo que quiso. Él anhelaba un poco más de tiempo. ¿Le hubiera gustado estar más? Mucho más. Recordemos que los últimos 3-4 años de su vida vivió en Francia, con Francisco I de Francia, como gran arquitecto, pintor e inventor. Es decir, lo tenían en Francia, en Amboise, en el Valle de Loira, para decir lo que quisiera. Yo creo que eso era el gran deseo de Leonardo durante toda su vida, ¿no? Haber hecho lo que él quería y no haberse tenido que interrumpir sus estudios a la hora de tener que pintar. Hay similitudes con otros genios de otros tiempos que son curiosos, y que, porque en Francia muere también Francisco de Goya, otro nivel. Él se hace un dibujo, un autorretrato que es maravilloso y misterioso, que se parece a Leonardo. Él mismo parece un anciano con un aspecto, va con una especie de capa o de sayal. Le vemos como a punto ya de entrar en el otro lado, va con 2 bastones. Y él mismo, Goya, con mano temblorosa, pone algo que yo creo que es un legado, no es un lema, y que va mucho con esto, ¿no? Goya, con 82 años, si no me equivoco, pone abajo su último dibujo: aún aprendo. Que yo creo que todo esto demuestra la pasta especial de esta gente, ¿no? Hasta el final de su vida, no dejándose llevar por los acontecimientos, sino con una necesidad imperiosa de absorber los códigos, los misterios, los secretos de la vida, ¿no? Sabiendo muy bien que el tiempo es precioso y que ellos quieren aprender constantemente. Que alguien como Goya, o como ponga aún aprendo, ya se pone él mismo en un lugar nada arrogante respecto a la naturaleza. ¿Sabemos algo de las creencias de Leonardo? Creencias que puedan ser, porque todos estos genios tienen sus vaivenes también, ¿no? Sí, y se lo demuestra durante todo lo que se ha encontrado del Códice Atlántico. Hay una eterna dualidad en creer, no creer, reniega de Dios. De hecho, en la Última Cena hay claros ejemplos de que de repente cambia con la iconografía de lo que es no solo el momento sagrado de las Escrituras, sino también en la propia imagen de Cristo. Pero luego termina pidiendo perdón a Dios. Lo que sí que tenía claro es que él decía que nada se puede amar si no se puede demostrar. Claro, Dios no se puede demostrar, pero siempre vivió en la eterna dualidad. Esa dualidad, ¿no? Sí. Más preguntas, Fermín. Seguimos con más preguntas. De hecho, Diego Cozor Lobo decía lo que decía Cristian ahora. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Firmado Leonardo da Vinci. Miguel Ángel dice, ¿puedes decirnos algo de esa relación especial entre Miguel Ángel y Leonardo? Bueno, especial, yo creo que se debería llamar competencia. Aunque sí que es verdad que no hay evidencias físicas, como por ejemplo la homosexualidad de Miguel Ángel está contrastada porque hay cartas de su puño y letra a su amante, ¿no? Pero de esta competencia, más bien lo que nos llega a los escritos de la gente de la época, como puede ser Maquiavelo o como el propio Giorgio Vasari, ¿no? Uno de los grandes biógrafos de los artistas. Pero poco más, no sabemos si es una competencia directa entre ellos o que la gente ya de por sí, como hoy en día en la actualidad, en el siglo XXI, la dualidad eterna, queremos, ¿no?, verlos competir para ver quién era el mejor. Seguimos con más admiraciones hacia Cristian. ¿Qué es lo que más admiras de la figura de Leonardo?
lo que más admiras? La De estas perseverancia. hay muchas preguntas Sí, ¿no? que más o menos iguales, ¿no? Que es, ¿por qué tu admiración hacia ¿Cuándo Leonardo? surge? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Surgen hace relativamente poco, en 2009, en un viaje relámpago a Milán. Leonardo era el personaje que todos conocemos más o menos para ti en ese momento. Nadie especial. Era una de las grandes injusticias en el sistema educativo. Leonardo da Vinci, gran artista del Renacimiento, pintor de la Gioconda de la Última Cena. Hasta ahí. Y punto. Pero eso pasa con todos, ¿eh? Con Ya, casi pero claro, todos. si nos ponemos a sintetizar, Ya. es que pasa con todo. A la hora de sintetizar se cometen muchas injusticias. Y creo que Leonardo es una de las grandes injusticias. Y bueno, llámalo el destino, llámalo el karma, pues al final, gracias a un grupo que visitaba la Última Cena, un sitio, el Cenáculo, en Santa María de Gracia. Pero cuéntanos esa anécdota, por favor. Cuéntanos esa anécdota, que yo la conozco, que me parece que yo creo que va a emocionar a la gente, de verdad. O sea, esa anécdota es de lo más brutal que yo he conocido. En una visita que tú tienes, que no llegas o que no puedes menos mal pasar. que hablo rápido, porque si no, Cuéntanos, el tiempo. cuéntanos. No, estoy en Milán, 2009, voy a hacer un anuncio para la cadena de trabajo y claro, me entero de que, bueno, está la Última Cena, uno de los imprescindibles, uno de los must see, ¿no? Y cuando llego allí digo, oye, una entrada para ver el cenáculo, la Última Cena, y claro, se ríen de mí. Y me dicen en inglés que hay que reservar con 2 meses de antelación, que es imposible. Y claro, yo estoy allí y digo, mira, es que es la única vez que yo voy a estar en Milán, necesito entrar. Y me dicen, ya, con este cuento viene todo el mundo. Digo, pago lo que sea. Vale 6 euros la entrada, ¿no? Con un pedido anticipado. Pago lo que sea por entrar. Me decía, no, si yo te lo cogería muy gustosamente, pero es imposible. Dice, la única oportunidad que tienes es el último grupo que va a entrar ahora, que le sobre una entrada y que te permitan entrar con ellos. Entonces esperé, llegó un último grupo, yo estaba tan obsesionado con querer entrar que me dirigí a la persona que estaba dando órdenes y le dije, ¿tienes entradas libres? Me dijo, tengo una. Y yo tenía allí mi representante, una persona en la cadena, y digo, chicos, me dijeron, mira, pasa. Entonces yo estaba obsesionado, estaba obnubilado, y cuando entras en el cenáculo tienes que pasar como si de una cárcel se tratara. Sale una compuerta acristalada, entras, blindada, se cierra, se abre otra, entras, se cierra, y cuando estoy en la última le digo a la guía, le digo, oye, ¿cuánto te debo de la entrada? Dice, no hace falta. Digo, sí, hombre, digo, encima que me haces el favor. Dice, no, si nos ha costado 1 euro. Y le digo, ¿cómo que 1 euro? Si vale 6 euros en la entrada. Dice, no, es que como somos un grupo de educación especial, entonces yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba con un grupo de niños con síndrome de Down y algunos de ellos en sillas de ruedas. Me sentí súper mal porque en ese momento me parecía que me estaba aprovechando de la situación y no me había dado cuenta. Y una de las cosas más bonitas, y ahí es cuando me atrapó Leonardo, una niña pequeña me cogió de la mano, de estas veces que por culpa de la ignorancia no sabes si ella realmente sabe dónde está, si sabe que la Última Cena de Leonardo es la Última Cena de Leonardo. Y me vio con los ojos igual que me ha visto Santi Camacho, me cogió de la mano, me llevó delante de la pintura de ese fresco que mide más de 8 metros de largo y más de 4 metros de alto, me miró sonriendo, no miró la pintura, me miró sonriendo y me dijo, aquí la tienes, ¿no? Entonces, claro, imagínate, en ese momento, algo que hoy aquí en España, gracias o con la mala fortuna de ser quien soy, puedo acceder quizá más fácilmente a cosas que no puedo hacer en un extranjero. Claro, yo salí, se lo conté a mi representante y digo, oye, no me he dado cuenta de que me ha pasado esto. Y me dijo, eso es el karma. Digo, ¿qué karma? Dice, ¿cuántas veces has ayudado tú a ONGs desinteresadamente con chicos de síndrome de Down a hacer calendarios, a hacer cosas? Dice, se te ha devuelto de esta manera, ¿no? Entonces creí que hay algo más. ¿Cuántas veces, no? Como hemos dicho, la casualidad nos lleva hacia el buen camino. Y en ese momento, Cristian, cuando tú sales de ahí tan impresionado, ¿cómo focalizas esa pasión y ese momento que es como una especie de chispazo de luz? Es el resplandor, ¿no? Claro, ese encuentro, ¿no? Con el que iba a ser tu guía prácticamente. ¿Cómo focalizas todo eso en el trabajo para llegar a ser lo que eres hoy, ¿no? Una casi diccionario andante de Leonardo da Vinci. Bueno, tenemos a un gran coach que es Javier Sierra, que yo soy maestro de poco y aprendí de mucho. Pero al final te das cuenta de que siempre, y esto lo defendéis... Pero es saliendo de allí del cenáculo cuando notas el resplandor, dices, esto va a ser importante en mi vida, ¿no? Me pasa como cuando escucho Milenio 3 o veo Cuarto Milenio, que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven. Y dije, tengo que leer, tengo que ver, tengo que estudiar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me ha enamorado con una pintura? Mucho más allá del Código Da Vinci, ¿eh? Eso es maravilloso, porque lo acabas de decir, ¿no? Y acabas de abrir esa puerta tantas veces sondeada por todos nosotros, ¿no? El impacto, lo que decía Rolf Carballo, el momento de esplendor. De repente un hombre observa una obra de arte y el ánima de esa obra de arte sale de la obra de arte
y engancha a ese hombre, a esa mujer, a esa persona, arrebatada de por vida. Te pones a documentar, te imagino, a investigar. Yo te pregunto ahora, seguro que lo harán también muchos oyentes, ¿y de todas las obras de Leonardo, cuál es la más misteriosa? ¿Cuál es la menos misteriosa? ¿Cuál es la menos? Porque todo son la obra de misteriosas. Leonardo. De hecho, mira, te voy a contar algo que investigando sobre la última cena, el Código da Vinci existe de verdad y no tiene nada que ver con Dan Brown. Pero ¿y si te dijera que hace 2 años Leonardo da Vinci se descubrió que en la última cena hay una fecha del fin del mundo? Mucho más allá de María Magdalena, San Juan, de la historia mucho bien más allá conocida. del Grial. Cuenta. Hay una fecha que dice que el 1 de noviembre del 4006 se acabará el mundo con un diluvio universal. Está escrito en código secreto en la última cena de Leonardo da Vinci. Alucinante, y además en Italia, y lo sabemos bien, hay una pasión por descifrar estos códigos mucho más allá del célebre código de Dan Brown, ¿no? La gente observa sus pinturas, busca claves y están permanentemente con la lupa, ¿no? Con Leonardo. Incluso, lo sabes bien, le acusan hasta de andar detrás, ¿no? Parece que no está demostrado del todo, de la sábana santa incluso. Incluso, sí, además Carmen puede hablar bastante de ello. Al final yo creo que es más un ejercicio de marketing, pero también un estudio de José Luis Espejo, un autor bastante interesante que he tenido la oportunidad de conocer hace poco en Sant Jordi, que ha publicado 3 libros sobre un posible viaje iniciático de Leonardo a través de los Rosacruces a Barcelona, a Montserrat, lleno de enigmas también por otra parte, ¿no? Y que parte de no solo del paisaje pintado en la Gioconda, el paisaje de la izquierda, podría ser Montserrat, sino también en la Anunciación. El puerto que se ve entre el ángel y María que recibe el mensaje podría ser el puerto de Barcelona. ¿Conexión de Leonardo en un tiempo de sociedades secretas, de ocultismo, de magia? ¿Tuvo algún interés? No queda muy claro, pero sí que es verdad que hay ciertas corrientes que estudian la posibilidad de que Leonardo fuera un protegido de alguna sociedad secreta. Gana todas las papeletas los Rosacruces, ¿no? Sobre todo por cómo vivió, cómo estuvo la orden de los hombres más poderosos en la Italia del Renacimiento. César Borgia, Ludovico Sforza, Lorenzo de Medici, cómo estaba protegido, ¿no? A pesar de que como artista más del 50% de su obra nunca se llegó a entregar a tiempo. Vamos a de alguna forma trazar un nexo con lo que tú cuentas en tu libro. Tienes talento, lo publica Alienta. ¿En qué momento, porque esto sí es extraño también, ¿no? Por eso lo decía, qué misterio, qué conjunción, unes todo esto que estamos contando, que es maravilloso, un poco lleno de imaginación también, en el buen sentido, artística, y de repente hay muchos libros que hablan de cómo mejorar, ¿no? De cómo podemos sacar más provecho a nuestras facultades, de alguna forma. Grandes claves que podíamos contar, Cristian, casi como si fueran titulares de lo que tú consideras fundamental. Has empezado hablando de pasión, de entusiasmo, de ilusión, de ideas claras, de saber renunciar e incluso sacrificar algunas cosas, aunque recomendamos, por supuesto, tu obra. ¿Cómo está siendo, por ejemplo, la recepción? ¿Cómo ves? La gente entra dentro de este mensaje, es decir, ¿es posible acudir a una personalidad tan maravillosa, pero tan remota aparentemente, y extraer elementos perfectamente válidos en la convulsa sociedad, como decía Santi, del 2013? Yo creo que uno de los grandes errores que podemos cometer, digamos, la gente pública, ¿no? La gente que trabaja en televisión a la hora de publicar un libro, es preconcebir, tener el prejuicio de que vamos a vender solo por salir en televisión, ¿no? Entonces yo cuando publiqué el libro me planteé, digo, mira, vamos a hablar, Cristian Gálvez, coaching o gestión del talento, y Leonardo da Vinci. La gente va a pensar, este tío es un friki o está zumbado, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ir a los sitios a firmar, quiero dar conferencias. Una conferencia corta de 20, 30 minutos. Ir a firmar solo me daba... Sí. Claro, es decir... contar la historia que tú llevas dentro, ¿no? Claro, para explicar a la gente por qué. Viene a escucharme y cuando me escucha, entonces dice, ahora me voy a comprar tu libro. Bueno, entonces hoy estamos dando una conferencia, pero a cientos de miles de personas, ¿no? Están viendo que tu pasión es auténtica, ¿no? Porque a veces, como tú dices, el prejuicio, enfrentarse a ello, ¿no? Danos claves, Cristian, claves que tú crees que puedan ser asimilables hoy en día, ¿no? Para tanta gente que sí que quiere pelear por un sueño, pero que lo ve muy difícil, que quiere sacar ese talento oculto, ese Leonardo oculto. Leonardo da Vinci hace 500 años era un experto en marca personal. La marca personal no significa ser famoso, es ponernos en valor, es la huella que dejamos en los demás, es lo que nos hace diferentes. Está claro que para triunfar siempre hay que ser
el primero, el único o el mejor. Lógicamente, los primeros en algo es bastante difícil, ¿no? Los únicos en algo, ya, incluso con las redes sociales, más difícil todavía. Pero podemos intentar ser los mejores, o incluso conformarnos con ser mejores que nosotros mismos, que éramos hace un año atrás. Era un experto en marca personal, ¿no? Y en cómo venderla. Por eso he redactado brevemente así el currículum y la primera carta a Ludovico Sforza. Sabía cómo venderse, sabía qué necesitaba. Pero fíjate, curioso, ese cómo venderse, Santi, muchas veces está analizado como prepotencia, petulancia, ¿no? Muchas veces de cara afuera, uy, cómo se vende este, qué vendedor es este. A mí algunos tal me dicen, qué vendedor de motos, no sé qué. Y dices, bueno, no sé. Bueno, yo vengo de una familia de vendedores, ¿no? De estirpe muy larga, pero eso de venderse como que queda mal, y sin embargo Cristian nos está contando que es, jolín, sacar, ¿no? Claro. Estimular tu propio... Lo que queda mal realmente, y eso es una de las cosas, hablando de redes sociales, que se está convirtiendo en uno de los signos de nuestros tiempos, es el permanente reclamo de atención que tenemos todos actualmente. Todos estamos intentando atraer hacia nosotros la mayor cantidad de atención pública, pero tengas 100 seguidores o tengas 200.000 seguidores en Twitter, pero estás hambriento de esa atención. Eso es un poco el ego, ¿eh? Claro. Que anda ahí bullendo. Lo que dice Cristian es aportar valor a esa atención, que te presten atención no porque tú la estés reclamando, sino porque lo que tú les ofreces a aquellos de los que quieres esa atención realmente les sirva para algo. ¿Cómo se refuerza la marca personal, Cristian? Con los talentos. Sobre todo, saber gestionar los talentos, saber en qué somos buenos. Y eso ¿Todo el mundo tiene un talento en algo? Estoy convencido. A muchas personas les hacen creer desde muy pequeñas que no tienen talento. Me parece una injusticia tremenda. Conocemos muchos casos, ¿no? Los intentan homogeneizar. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no puedes. Otros sí, tú no. Constantemente. ¿Sabes por qué? Porque nos engañaron el sistema educativo. Yo que quise hacer magisterio y quise ser profesor, hay un error de base. Y es que nos enseñaron que tenemos que trabajar con 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y se olvidan del más importante, el sexto, que no es el de Bruce Willis, el sentido común, que es el que da sentido, nunca mejor dicho, a todos los demás. Trabajar con sentido común, saber cuáles son tus posibilidades, también saber cuándo retroceder. Pero a lo que voy yo es que dentro de 5, 10, 15 años no digamos, lástima, no intenté eso, ahora ya no lo intento porque se me ha pasado el arroz. ¿Por qué? Que no se nos quede guardado, ¿no? Es decir, Leonardo nos enseña el talento a arriesgarnos aunque creamos que ya ha pasado nuestro tren, que se puede volver a hacer a pesar del tiempo transcurrido. Sí, porque, ojo, yo defiendo que tener una marca personal y saber venderse no significa ser famoso, ¿eh? El éxito es una consecuencia, no es un fin. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque no siempre el reconocimiento llega cuando uno lo desea. Y es importante conocer tu talento, pero conocer tus limitaciones también es importante. Siempre. Muy difícil. No solo conocer limitaciones, sino saber diferenciar qué es importante y qué es urgente. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Hay que saber cuáles son las limitaciones y saber decir no. Bueno, las confundimos constantemente. Lo importante, lo urgente, saber decir no. Yo lo digo con esto, Cristian, tenemos que hacer una sección, te lo juro, porque mucha gente nos habla, ¿verdad?, de mente positiva, que no... pero muy clara, ¿no? Es decir, para intentar ayudar, que eso es lo importante. Oye, ego y Leonardo, el ego empieza a ser un problema, yo creo que ha sido un problema a lo largo de toda la humanidad, y todos tenemos nuestro ego, pero enseguida vemos egos que se sobredimensionan. Y ahora mismo, cuando cualquier persona, da igual el trabajo que haga, y ya si tiene cierta relevancia, vemos que tiene grupos de personas que le adoran e idolatran todo el rato, y cómo se reblandece el ego, y cómo uno le gusta, ¿no?, ese halago. Parece que los grandes genios o grandes apasionados de la vida luchaban mucho contra su ego, ¿no? ¿Leonardo también? Sí, ¿y sabes por qué? Porque Leonardo ya lo aplicó en la pintura con la técnica del esfumato, cambiar la perspectiva. Lo aplicó también en El hombre de Vitruvio, al hecho de otorgar a las proporciones del ser humano 2 ejes en vez de 1, como se venía haciendo durante milenios. El cambio de perspectiva significa, nosotros, por ejemplo, que somos personas expuestas a la opinión pública, yo siempre lo digo a la gente que trabaja en televisión, creo que los presentadores, los actores, deberíamos tener muy claro que somos actores secundarios, siempre. Aquel de nosotros que crea que es un actor, que es el protagonista de la función, creo que, digamos, su vida laboral tiene una trayectoria bastante corta. Yo creo que debemos ser actores secundarios y los protagonistas son los entrevistados, los oyentes, aquellos para los cuales hacemos entretenimiento, hacemos espectáculo, hacemos cultura o hacemos misterio. Esto es muy curioso, Cristian, porque compartimos todos en esta mesa este mundo y vemos ejemplos constantes que hasta nos sorprenden, ¿no?, de cómo el ego es una pulsión muy poderosa que llega a un nubilar
y se pierde clarísimamente la perspectiva. Ese pelear contra tu propia vanagloria y tu propia egolatría, yo creo que es también una buena recomendación, ¿no? Estar firme. Sí, no solo nos sorprende, sino que estamos rodeados, bastante rodeados, y por eso siempre defenderé que nada de ídolos, que son solo referentes, ¿no? Porque los ídolos no tienen defectos y los referentes sí. Leonardo es un referente para mí, pero Leonardo tenía un déficit de atención también. O sea, a veces no respetaba el significado de la palabra honor cuando no entregaba un trabajo a tiempo. Entonces tiene fallos, y de esos fallos también se aprenden. De sus fracasos también se aprende, porque no deja de ser experiencia. Desde luego estamos disfrutando. Es una pena que se nos vaya el tiempo, y invitamos a Cristian, desde luego, que nos dé muchos más consejos, recomendaciones, lo que él ha investigado, y hay muchas sorpresas. En el fondo hemos bosquejado solo algunas cosas, pero nos gusta mucho, ¿no?, que un personaje tan popular, en este caso, en este icono, ¿no?, que sorprenda a nuestro público, como ya hizo la primera vez, y que veamos a un investigador con todas las de la ley absolutamente arrebatado y apasionado siguiendo una pista. Hace poco he conocido, ¿no?, a alguna persona, algunos trabajos de críticos de televisión, como por ejemplo como Víctor Amela, otras personas que han hecho novelas sobre cátaros y que están apasionados también. O sea, hay gente que cuando enseguida se mete a investigar, pues oye, uno se sorprende, ¿no? Dice, caramba, el arrebato, qué bonito es. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con una recomendación que tiene Fermín Agustí, que tiene que ver ni más ni menos que con JJ Benítez. En la danza, el baile de las máscaras. Yo no sé si Javier Pérez Campos, que estáis ahí liados con las teclas y con los manejos, va a poder tener en tiempo real prácticamente vuestras cuestiones y vuestras preguntas, porque no sé si hay algún tipo de problemilla o algún tipo de cuestión cibernética, pero lo que vamos a hacer primero es dar un primer paneo por la noticia que ha sido sin duda de la semana a nivel del misterio, y que evidentemente vamos a intentar resolver, aunque sea con rapidez. Y es que a partir del martes pues tenemos esa nueva cita, ese programa que hacemos, que presenta y dirige Carmen, y que bueno, el equipo, como decía, está vinculado para poder ayudar y para poder gestionar y para poder acercar al misterio quizá a un público más amplio. Es lo que queremos, ¿no? Que un público que incluso no ve Cuarto Milenio, no escucha Milenio 3, un público también acostumbrado a otras cosas, tiene la oportunidad de encontrarse con el misterio tal y como lo vemos nosotros, y quizá muchos de vosotros. Quizá no sea la mejor opción de ver el misterio, no lo sé. Es decir, nuestra teoría y nuestra forma quizá no sea la mejor, es la nuestra, eso os lo aseguro, eso no va a variar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que les da miedo una cadena tan generalista, una cadena con cierto perfil como Telecinco, y que nos vayan a condicionar porque somos empleados ¿de quién? De nadie, amigos. En todo caso nos debemos a vosotros, única y exclusivamente. Y desde hace muchos años hemos renunciado a muchas cosas en la televisión precisamente por no dañar el misterio, y creo que lo hemos demostrado. Ahí está nuestra biografía, y ahora llega este salto, y por supuesto con gran valentía, Carmen, coges el toro por los cuernos, porque tampoco sabíamos bien qué hacer. El gran misterio es cómo surge esto, oye. Pues surge de una manera rápida, tremenda. Se estrenaba El Don de Alba, y entonces Telecinco, la cadena, decide hacer un especial sobre ese otro mundo, sobre los fantasmas, y cómo hay gente que puede entrar en contacto con ellos, que puede verlos. Por eso creamos una mesa. Me dicen que por favor dirija ese programa. Tú decides ser contertulio, tú quieres jugar otro papel en ese momento, con lo cual no te ponen a presentar el otro lado. Porque además creo que no hace falta 2 cuartos milenios, sobre todo lo digo porque vamos a ser sinceros como siempre, porque sí que nos debemos a nuestra audiencia claridad total, que creo que es lo que queréis, ante dudas, ¿no?, que pueden surgir. Y además que yo creo que ya si yo sí me pongo a presentar, ya estoy haciendo más o menos, ya estoy tiñendo de mi ser todo ese nuevo programa, y creíamos que era una oportunidad, un tentáculo, una forma nueva, ¿no?, de hacer las cosas. Sí, además una forma nueva, porque además Cuarzo y Milenio 3 somos productoras que trabajamos juntas, con lo cual... Sí, que el público muchas veces en la 3 en Cuarzo, pero Cuarzo es socia de Milenio 3, que tienen sí, la Milenio 3 es socia de Cuarzo. Nadie domina sobre nadie, ojo, que es que son informaciones que igual no se saben, pero que nuestro criterio siempre va a estar ahí, ¿no? Al funcionar en Mediaset, nuestras dos productoras, creando productos para estas cadenas, pues deciden hacer esa mesa en la que Ana Rosa además yo se lo agradezco, porque ella no tiene por qué, ya lo demostró durante muchos años el tipo de periodismo que hace,
pero ella se ofrece para presentar ese único especial que iba a haber y en una semana, prácticamente en 10 días, nuestro equipo monta el programa, porque desde Mediaset se dice que quieren un debate serio sobre el misterio y que quien lo puede hacer es nuestro equipo, el equipo de Cuarto Milenio, que ya lleva tantos años demostrándolo en 4. Se hace ese programa especial, nos acompañan los datos de audiencia, que hoy en día cada vez está más dividida, pero aún así somos durante toda la noche líderes de audiencia en Telecinco, y el miércoles por la mañana yo recibo una llamada que quieren hacer 12 programas más. Ana Rosa lleva un programa semanal, un programa que es diario por la mañana, con lo cual se tiene que levantar muy pronto. No puede seguir con este proyecto, era una única vez la que iba a tener que presentar, y entonces deciden pues que tú llevas Cuarto Milenio y tengo que ser yo la que, ya que lo dirijo, pues que lo ¿Te hace presente. ilusión? Muchísima. ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Que confíen en ti para un proyecto como este, en lo que llamaríamos la casa madre. ¿A quién no le iba a hacer ilusión, Iker? Vamos a pasar... Ilusión y también un cierto vértigo, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Puedes contarnos? Bueno, no. Es que yo no quiero inmiscuirme. Que sean los oyentes quienes entrevisten a través de la voz de Javier Pérez Campos a Carmen. Vamos pasando noticias, preguntas y libertad absoluta, como siempre. Carmen es la protagonista esta noche, es su programa. La nueva cita es los martes. Por cierto, primero, de momento, porque esto es como todo en la televisión hoy en día, no sabemos qué ocurrirá, pero sobre las 10 de la noche, una primera parte, un poco más amplia que la otra vez, y luego, pues sobre las 12 más o menos, la gran mesa. Antes, yo creo. Y de verdad que va a haber cosas que merecen la pena y... ¿Cómo decir, no? Yo llevo desde niño en esto, pero trabajando desde los 17 años, y somos quienes somos, con errores y virtudes, pero nos conocen y saben que nosotros somos fieles en una forma de hacer las cosas, y con todo el equipo, por supuesto en ese equipo hasta Javier Pérez Campos. ¿Cómo no? Si es que somos todos una familia que intentamos hacer esto porque creemos que es una misión, y luego hablaremos y luego comentaremos. Vamos, Javi. Pues mira, Miquel Arroyo nos hace una de las preguntas que más se repiten y que más inquietan a los oyentes. Dice: Carmen, ¿crees que el nuevo programa será una suplantación de Cuarto Milenio? No, lo primero porque es un formato completamente diferente, porque es un formato que yo me inventé cuando nos dijeron que había que hacer algo nuevo para hacer ese especial, y ese formato va a continuar así. Van a ser una serie de testimonios y también una mesa con expertos donde van a salir muchas historias. Sobre todo yo creo que va a ser mucho más personal, es decir, los investigadores no van a ir tanto al dato, a la fecha en concreto, sino que van a poder contar sus propias investigaciones, sus propias experiencias. Y eso muchas veces en Cuarto Milenio no se ve, porque las entrevistas van más centradas a lo que es el caso en sí y la documentación que hay sobre él. A mí personalmente me gustaría hacerte otra, y es que después de 8 temporadas... Tú te cuelas, ¿no? Ahí tú te cuelas, ¿no? El de Rondón. El que parte reparte, ya sabes, se queda con la mejor parte. Después de 8 temporadas haciendo pues ese set de noticias, ¿no? Donde tú te encuentras muy cómoda y muy a gusto, ¿cómo te has encontrado presentando de repente un programa en un papel que es un poco novedoso también en el sentido televisivo? Pues os lo decía antes, cuando me dan la noticia, la verdad es que es un vértigo como si te subieras en estas montañas gigantescas que hay en el parque de atracciones, que te dejan caer de repente en 5 segundos. Pues te pone una cosa aquí en el estómago y dices, bueno, ¿qué hago? ¿O renuncio o cojo al toro por los cuernos y me planto delante de él y lo toreo? Bueno, pues eso es lo que he hecho. Dije que sí y me planté delante del toro. Y vamos a ver ahora cómo resulta. Eso ya... A mí puedo ser muy sincero y decir una cosa que igual por pudor no dices, pero que es que la dirección de Telecinco, también hay que decir, que se queda como muy agradecida y muy contenta con, digamos, la porción de trabajo que tú haces en ese primer especial, con las entrevistas en concreto, y que también apuestan por ti. O sea, es decir, también hay que decir que no es, bueno, pues como no hay nadie más, no. Que la dirección de Telecinco apuesta por Carmen porque ha visto su trabajo, y eso yo creo que es digno de orgullo. Evidentemente yo me tengo que sentir muy orgulloso, y lo contamos en la cadena SER porque para nosotros todo es una forma de contar la nave del misterio, ¿no? Y de acercaros a nuestras cosas, y creemos que muchos de los que vais a ver ese programa y vais a ver Cuarto Milenio también escuchéis la radio, ¿no? Y que os merecéis toda la información que luego fluirá por las redes, donde cualquiera puede contar lo que quiera, a favor, en contra.
pero que esa elección es así. Y yo os digo una cosa, os lo digo y lo veréis el martes. Carmen os va a sorprender. Carmen os va a sorprender. A algunos no, pero a muchos, a la inmensa mayoría sí. Lo que decías, Javi, eso sí, los 8 años de hacer Cuarto Milenio sí que te dan cierta seguridad delante de las cámaras. Yo venía también de hacer con Javier Sierra en Telemadrid pues un poco lo mismo que hago en Cuarto Milenio, el intervenir en algunos temas, el dar esas noticias, pero no es lo mismo. Bueno, el en Cuarto Milenio has hecho de todo, has hecho reportajes, has hecho mensajes, has hecho conexiones. Sí, lo que pasa que no es lo mismo claro estar al frente de una mesa y el empezar a presentar un programa, dirigirte a la cámara y tener tú en tus manos lo que se dice, lo que no se dice, cuando cortas, cuando no cortas, pero como entrevistas. Hay otra cosa muy interesante, es es que tú en este caso, y hay que decirlo porque es interesante, ocupas la presentación y la dirección. Es decir, ya no solo presentar, como me ocurre en mi Cuarto Milenio, será bueno o malo, sino, y es mágico lo del director, es pues como hacer este programa. ¿Por dónde empezamos? ¿Con quién empezamos? ¿A quién quitamos? ¿Qué seleccionamos? ¿Cuál es de alguna forma el teatro, entre comillas, amable o más tenebroso que la gente se va a encontrar? Organizar el ritmo de un acontecimiento, saber hasta dónde y cuándo no, y cuándo te quedas corto y cuándo te quedas largo, no es solo presentar o hacer un papel, ¿no? Es asumir mucho más. La nave de la música preguntaba, ¿seguirá Carmen apareciendo en Cuarto Milenio y Milenio 3 a la vez que en Al Otro Lado? ¿Y aparecerá Iker por el plató de Al Otro Lado? Iker aparecerá por el plató de Al Otro Lado, y ya la dije en la entrevista que me hicieron, si no me despide, Iker, yo seguiré porque es mi trabajo apareciendo en Cuarto Milenio y haciendo mis secciones. No puedo dejar al programa madre tampoco cojo de algo a lo que están acostumbrados los televidentes. Con lo cual sí que seguiré, y por supuesto que en Milenio 3 hemos decidido, aún en un año de muchos cambios y de mucha incertidumbre por parte de Iker de si seguíamos o no seguíamos, hemos decidido seguir haciéndolo, y por supuesto que estaremos aquí para seguir haciendo Milenio 3, que es también donde nace absolutamente todo. Jordi desde Valencia decía, hola, buenas noches milenarios, quiero decir que no sé si soy yo o vi a Iker como un poco incómodo en el plató de Telecinco, quizá demasiada luz, acostumbrado a la luz tenue de Cuarto Milenio. Seguro. Y si me puedes responder lo agradecería. Soy un animal nocturno. Hay un tuit que nos mandan, claro, Diego Marañón y Guillermo León, que es que nos cuentan todo. Nosotros, la cuenta de Twitter, muchos amigos y amigos célebres y gente, oye, tal, no me contes. Es que no soy yo, es Guillermo el que lleva eso. Ya sería imposible llevar Twitter y Facebook. Anuncio que ya está Facebook del otro lado, me lo dice Guillermo, Facebook del otro lado, para los que queráis seguir ese programa en concreto. Y además necesitamos vuestros testimonios, que van a ser muy importantes, ¿no? Y yo creo que puede ser un vínculo muy bonito. Es otro programa, es otra pata más. Pero no, yo incómodo, al revés, me sentí demasiado cómodo y claro, es difícil sujetarme y claro, me pongo a hablar, así que intentaré en las próximas estar más comedido, pero además como es muy, ¿cómo deciros? Es muy agradecido eso de no tener la presión de presentar, que presentas, que cuentas, cómo haces el cebo, bueno, en fin, todo el lío de dirigir y presentar, y uno estar contando historias, pues es maravilloso. Yo lo que espero es siempre no aburriros y remar y ser una piedra a favor del programa y no en contra, ¿no? León pregunta respecto también al contenido de ese programa, ¿Al Otro Lado va a tratar solo de fantasmas y presencias? No, en un principio el especial ese se había hecho para la serie, para el Don de Alba, pero a mí cuando me dijeron, oye Carmen, tienes este programa, haz lo que quieras, puedes tratar el tipo de misterio que tú desees. Ya no tiene que centrarse en fantasmas, ya no tiene que ver con el Don de Alba, haz un programa de misterio en esta cadena, en Telecinco, y trata los temas inexplicados que tú creas que son convenientes. Hay quien pregunta también si al final va a hacer falta relevo o si vamos a poder con tanto trabajo y con tanto misterio. Bueno, yo creo que no sé si será un clon nuestro el que presente ya lo de Telecinco, lo de 4, o que venga aquí a Milenio 3 a hacer el programa. Por el momento lo podemos llevar. Me río porque es trabajo, es mucho más trabajo, pero cuando se hace con ilusiones de trabajo y cuando todavía te entra ese nervio en el estómago cuando te proponen un nuevo programa, yo creo que es que seguimos teniendo esa ilusión por mostrar en lo que llevamos años trabajando, que en realidad no es un trabajo, también lo decía en la entrevista, es nuestra vida, con lo cual es mucho más fácil dedicarle más tiempo
ahora a un nuevo proyecto que cuando, no sé, estás sin hacer... Mira, por ejemplo, los libros los hemos dejado de lado porque ya no podemos más. Y nos dicen, bueno, pues entonces, porque a mí me ha llegado algún mensaje, ¿por qué no haces libros en vez de hacer otro programa de televisión? Pues mira, es que no es el momento a lo mejor de hacer el libro. Si tengo empezados varios libros, sí, pero creo que es el momento, y si te dan la oportunidad de ahora hacerlo en una cadena generalista como es Telecinco, que hay que aprovechar las oportunidades. Hay una para Iker que dice: Iker, ¿tienes miedo de que Carmen llegue a hacerlo mejor como presentadora, directora que tú de alguna manera? Hombre, a mí sería... Creo que lo puede llegar a hacer bastante mejor, con su estilo propio, que no es el mío. Yo tengo Había un tuit que nos pasaban que era maravilloso, que decía: ¿cómo se nota que el programa está llevado por una mujer, estaría en Telecinco, y no por un hombre como Iker? Está todo hecho con todos los papeles tirados, todos los documentos revueltos. Es decir, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero hombre, es como si me dices que te gustaría que tu hija fuese mejor. Hombre, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? Pues claro, que te supere. Pero hombre, pero por favor, yo seré un rival duro a batir, me picaré e intentaré hacerla también lo mejor posible, y será un auténtico duelo en OK Corral. No, ahora hablando en serio, de verdad que ojalá. Yo estoy muy sorprendido, lo digo porque he visto algunas cosas y yo estoy muy sorprendido, y ojalá el público, porque es difícil también ser la mujer de una persona, ¿no? que ha estado en los medios como yo tanto tiempo, y muchas personas piensan que es un demérito, que siempre hay que demostrar, hay que demostrar el talento el doble, y además es que es un toro, primero valentía, y segundo una personalidad propia, y que yo creo que, pues sí, la intuición femenina, ¿no? La intuición femenina es muy misteriosa, y nosotros no la tenemos, Javi, olvídate, o sea, eso te lo aseguro. Y entonces eso genera también otras sensaciones en un plató y otras conexiones. Yo he visto invitados que se lo contaban mejor a Carmen que a mí, lo digo sinceramente, y mundos donde yo no soy capaz de entrar y Carmen entra. Imagino que también ocurrirá al revés, ¿no? Nadie es perfecto, pero yo creo que va a ser, pues bueno, dos formas de acercarse al misterio muy bonitas, muy emocionantes, y yo he visto personas que nos han contado cosas ya increíbles en el primer programa y con una gran fuerza, y que eso continúe, ¿no? Hombre, sería para mí un honor y un premio, ¿no? Me alegraría mucho que Carmen lo hiciese mejor que yo, con más éxito y con más reconocimiento. Más reconocimiento va a ser fácil, pero sobre todo lo que sería triste es que lo hiciese peor, ¿no? O sea, que tiene todas las oportunidades, y yo creo que va a ser un viaje fantástico, y de verdad requiere esto mucha valentía, ¿no? Y que la gente, nuestro público, no tenga miedo, porque yo creo que al final el público es el que nos pone ahí. Y sois vosotros, hacedme caso, ni cadenas, ni cuestiones. Al final es el público el que dice queremos más o menos, y cuando vosotros digáis que ya no queréis, pues ya no querréis, pero que la forma de contar, desde luego, esa contracorriente en ambos programas y en Milenio 3, y que en los momentos en que estamos viviendo de tanta desesperanza, de tanta sensación de materialismo que no nos lleva a ningún lado, creer en el otro lado, creer en la realidad velada, creer en el misterio con todo lo que significa, yo creo que es una luz, ¿no? Una luz muy bonita, una luz incluso amable, aunque en algunos casos den miedo, ¿no? Es una forma de decir, no somos solo lo que vemos, ¿no? Y yo creo que eso es una cruzada, es una misión, al final es una misión que tiene diferentes patas, ¿no? Vamos con la última. Los piques siempre han sido buenos, de todas formas. Por supuesto. Y que yo nos piquemos en estas pequeñas cosas, hay una cosa clara. Iker nació con un don, que es el don de la comunicación. Yo he podido aprenderlo, yo he tenido maestros muy buenos. Y creo que he aprendido algo durante todos estos años, precisamente por estar rodeada de esas personas que han nacido con ese don. Ese don no se nace o se aprende. Ahora tendrán que ser los propios televidentes los que digan si les gusta o no esa forma de presentar, que es completamente distinta a la de Iker, porque yo creo que no hay que imitar a nadie. Claro. Sí que hay que aprender de los maestros, de la gente que te pueda enseñar, pero no hay que intentar ser como ellos. Tú tienes tu propia forma de hacer periodismo, y el resto, la que surja. Eso de imitar a alguien es muy malo, porque nunca vas a llegar a ser como él. Porque nunca vas a transmitir lo que transmite una persona cuando intenta imitar a otra. Con lo cual, creo que tenemos dos formas completamente distintas de ver la vida, de ver el periodismo y de ver el misterio. Y esas formas se van a reflejar en los programas, en los distintos programas. Lo han podido ver, además, nuestros oyentes y nuestros televidentes aquí, tanto en la radio como en la televisión. Cuando Iker ha estado enfermo y he presentado yo Milenio 3, es otro Milenio 3 diferente. Se desató la tormenta.
Y estos son los truenos, ¿no? Sí. Soy yo dando al libro de JJ Benítez, El día del relámpago, que ha publicado la editorial Planeta. Decían además, si pensabas que Caballo de Troya terminó, pues espera a leer este nuevo libro de la saga, de ese gran Caballo de Troya. Vuelve Juan José Benítez con El día del relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. Además, yo todavía no he podido leerlo por todo este follón que hemos tenido, pero aquí nos revelarán qué fue del Mayor tras su regreso a 1973. ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió la cuna en el Mar Muerto? Teníamos, Iker, un sorteo. Lanzábamos una pregunta la semana pasada: ¿cómo se llamaba el niño mestizo que tenía los huesos de cristal y que fue sanado por Jesús? Pues como nos decía Fermín Agustí antes, muchísima gente ha acertado. La respuesta correcta había 3: la A era Jasón, la B Ramsés y la C Ajasdarpán. Esta última es la respuesta correcta. Más de 1000 personas han acertado, ¿eh? Más de 1000 personas han acertado porque hay muchos seguidores de esta saga de Caballo de Troya. Y este libro, además, va a venir muy bien. No sé si para cerrar el círculo, porque Juanjo se guarda ases en la manga y a lo mejor hay más libros, pero sí para contestar algunas de las preguntas que quedaron. ¿Y ahora lanzas otra pregunta? Te voy a decir primero los 2 ganadores, Ajá. que son Pedro Pérez de Jerez de la Frontera y Virginia García del Valle de Fuenlabrada. La pregunta de esta semana, y van a poder votar hasta el viernes que viene: ¿qué clase de víbora mordió a Bartolomé cuando caminaba hacia Nazaret? A, una cobra; B, cerastes y la C, la víbora catalana. Bueno, pues ahí está. En cadenaser.com toda la información, ¿no? Eso ojalá, es. Ojalá acierten más. Y en todas las librerías, El día de relámpago, publicado por Planeta, de Juan José Benítez. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 3:41. Como siempre, una historia. Una historia, si la semana pasada era de cine, de Hitchcock, ahora es testimonio puro y duro, y testimonio que también hay que escuchar con toda la atención del mundo, porque es de esos que llegan a las emociones, que calan hondo. Y creo que puede que sea uno de los testimonios más tremendos que hemos escuchado a lo largo de esta temporada de Milenio 3, por esa carga profundamente humana que lleva consigo, ¿no? En este caso, Iker, vamos a conocer el caso que le ocurrió a Julia hace solo 1 año y medio, muy recientemente, cuando le detectaron un cáncer. Ella estaba pasando por un momento muy duro en su vida. Los médicos, pasados unas semanas de hacerse varias pruebas, empiezan a darle la quimio, la mandan a casa para que desde la cama, ella con el gotero, pueda pues hacer vida lo más normal que le permita esa situación. Y es a partir de ese momento, Iker, en ese momento clave de su vida, en un momento crítico, cuando el misterio cobra forma en el interior de su propio dormitorio. Me empiezan a dar medicación, empiezan a darme quimio, además una quimio bastante dura, que ponen el gotero, pues a los 2 días no eres nadie. Entonces yo tenía que estar en la cama y mal, y vomitando y fatal. Y esto empezó pues cuando estaba por el 3er ciclo. Yo estaba tumbada en la cama descansando cuando a los 2 días de que me habían puesto el gotero, yo notaba como que alguien se ponía en mi cama, se sentaba en mi cama. Pero claro, sabía que no podía ser, porque mi marido estaba con mis hijos y yo estaba sola en la habitación, pero sin embargo, ¿sabes? Cuando alguien se sienta en el colchón, ese movimiento que hace el colchón, sí, claro, yo me moría de miedo. Ella dice que en esos momentos en los que tenía la certeza de que su marido estaba con los hijos precisamente para evitar que la vieran en una situación en la que ella estaba pasándolo tan mal, solo le salía casi cerrar los ojos y pedir que lo que hubiera allí sentado en la cama se marchara cuanto antes. Ella dice que no es creyente, pero que casi rezaba para que lo que hubiera allí se levantara de la cama y se marchara. Sin embargo, cuando está en el 5.º ciclo, esa experiencia se ha repetido durante varias ocasiones, casi a lo largo de varias semanas, y ella decide, de una vez por todas,
abrir los ojos y ver qué es lo que provoca que esa cama, que ese colchón se hunda a su lado. Cuando ya estaba en el 5º ciclo, una de las veces que noté que alguien se sentaba en mi cama, pues yo pensé que a lo mejor era alguien que se me había ido y que venía pues o a hacerme compañía o a decirme que se me iba a pasar o a decirme que no lo iba a pasar, no sé. Me esperaba pues a alguien cercano de mi familia. Y ese día me armé de valor, abrí los ojos y me giré, y conforme yo me iba girando, yo noté que se aliviaba el peso del colchón. Tenemos que imaginar esa escena, ¿no?, de Julia dando la vuelta sobre sí misma para ver quién hay sentado en ese lado de la cama, ¿no?, que una vez más se hunde con todo su peso. Y ella dice, además vamos a escuchar cómo aún se emociona, porque es una experiencia que la ha marcado por completo, aunque aún hoy se niega a recordarla. Ella dice que en ese momento, totalmente asustada, se queda totalmente sorprendida cuando ve la identidad de esa persona. Me encontré pues un chico pues guapo, calvo, que no lo conocía de nada y que estaba ahí al lado de mi cama, y yo le quería decir que quién era y qué hacía en mi casa, pero no me salían las palabras, y en eso empezó él a andar, se dirigió hacia la puerta y en el momento que llegó a la puerta desapareció, literalmente desapareció. En ese momento no tenía miedo, pero cuando desapareció, ahí sí que empecé a gritar, y fue cuando vino mi marido y claro, explícaselo. 3:45, en fin, lo que hablamos de la emoción, ¿no? Y de cómo el otro lado, si es que es el otro lado, marca profundamente las emociones, el alma, mucho más allá del aparato, la fotografía, la grabación, no, es el alma donde queda la muesca de estos encuentros. Para la versión racional, la que estamos, y tú sabes bien a qué me refiero, Javier, en un mundo donde se exigen explicaciones de inmediato, ¿verdad? Donde si nos pasa algo de este tipo, buscamos rápidamente, como quien busca el receta de un medicamento. Volvamos a la realidad, pongamos los pies en la tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación? Aunque no lo sea, la buscamos. Y la quimio, claro, ¿no? Y el cerebro que en zona X habrá reaccionado de tal forma y ha generado una cosa, porque se parte de la base de que es imposible que ese muchacho calvo esté ahí, que represente algo. Pero eso nadie lo sabe, ¿no? Y esa emoción nos indica que para esa persona lo que está ahí es algo extraordinario que se le está presentando. Es como si el testimonio supiera perfectamente en su yo interior que eso que le está hablando no tiene nada que ver con lo orgánico, con lo biológico, ¿no? Y has dado en la clave, porque en una situación así tendemos a correr al lado científico para sentir un poco el amparo, ¿no?, de una respuesta racional. Y es exactamente lo que hizo Julia casi al día siguiente de tener esta experiencia. Ella llega a describir la figura perfectamente, dice que es como una especie de maniquí, llega a compararlo con un maniquí, porque es delgado, alto, calvo, con una expresión con unos rasgos muy definidos y una expresión que no tiene nada que ver con una situación trágica, ¿no?, como la que se está viviendo en esos momentos. Ella dice que le marca tal la expresión de esa cara que si llegara a encontrarse con esa persona o viera una fotografía, la reconocería al primer instante. Y cuando al día siguiente acude a la consulta del médico para explicarle lo que ha ocurrido, ella intenta que el doctor le diga si es que ese cáncer que ella estaba padeciendo y salvándose también, porque por suerte podemos decir que ha salido, ¿no?, de esa tremenda vivencia, quiere saber si le está afectando al cerebro y puede haberle provocado esas alucinaciones. Y esto es lo que ocurre, Iker. Le dije que había tenido alucinaciones y entonces me hizo un escáner de la cabeza por si el tumor había hecho metástasis en el cerebro. Pero no, salió bien. O sea que él era como si me estuviese haciendo compañía, no sé. Si fuera una fantasía mía, no hubiera sido calvo, no llevaba nada de pelo, estaba pues como yo, calva. Mira, acabo de caer ahora. Yo creo que hay que aprovechar el momento preciso ahora, en este tremendo instante, yo creo que de emoción, cuando ella misma, contándoselo a Javier Pérez Campos, se da cuenta, ¿no? Podía ser un recuerdo de alguien, ¿no?, que seguía ahí,
que había pasado por la enfermedad, que igual no lo había superado y le estaba apoyando. Y como digo, a estas horas habrá gente que está peleando contra esta tremenda enfermedad, ¿no? Y evidentemente, si nosotros tenemos 1 miligramo de medicamento en forma de voz, en forma de apoyo, en forma de buena energía, aunque sea a veces con estas historias, que sepáis que estamos con todos vosotros, ¿no? Porque parece mentira que tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente esté viendo esa pelea, ¿no? Desde el otro lado del ruedo, por desgracia, ¿no? Y tantos familiares, tantos amigos, tantas personas. Así que, por supuesto, nuestro inmenso abrazo, ¿no? Nuestro inmenso abrazo lleno de energía. Y ¿por qué no, no? Alguien desde el otro lado, ¿por qué no? Yo no lo sé, ¿por qué no? Alguien milagrosamente también, ¿no? Dio fuerza para esta mujer, ¿no? Para que saliese de ese trance, ¿quién sabe? Sí, porque en este caso dice que no es a partir de ese momento, ella tiene que seguir ese tratamiento, pero a día de hoy podemos decir y alegrarnos, ¿no? Porque nuestra amiga, nuestra oyente ha mejorado y puede contarnos esta experiencia, una experiencia que solo ha compartido con su marido y con su médico, porque eran 2 personas con las que tenía que tratar y que tenía que hablar por si podía ser un efecto derivado, ¿no? De ese tratamiento, y había que descartar cualquier posibilidad. En este caso no sirvió para nada la respuesta científica. Hay una cosa muy interesante, Javier, sobre este caso que yo creo que de verdad es de impacto por, lo hablamos muchas veces, por la tremenda fuerza psíquica que tienen estos. Ningún guionista se inventa esto. Con la forma en que se cuenta. Nadie que esté pensando desde el punto de vista de la ficción. Los que generen aventuras para hacer ficción, bien sean libros, en películas, los que, a ver cómo impactamos al público. Y que hay maestros en eso, pues muchos no llegan a la fuerza de una historia real, contada en código real, con esa sorpresa real de cuando esta mujer se da cuenta de lo que te está contando porque está vertebrando la historia. Cuando ha mencionado un maniquí sin pelo, con una expresión, pues está mencionando casi sus maniquís, ¿verdad? Napolitanos o maniquís aragoneses o que se hacían en el siglo XIX y que tenemos todos en mente, ¿no? Esas figuras que se le ponían trajes encima, porque lo que expresan estas figuras no parece del todo humano, ¿no? Hay algo que lo hace extrahumano. Sí, pero también, han fíjate, perdido, ¿no? En cierta forma está describiendo a muchos ángeles. A los ángeles o se los describe como rubios o se los describe sin pelo. Es una forma, a lo largo de la literatura y de los testimonios que ha habido, se los describe de ambas formas. Y esa forma de desaparecer también es un caso, la verdad a mí me ha puesto, igual que al público que lo está escuchando, los vellos de punta. Y luego, claro, ¿por qué algunos casos calan de inmediato en todo el mundo y generan esta especie de shock? Por la forma de contar. La emoción, la credibilidad, la verdad. Hay algo en el discurso, ¿no? Fíjate si es honesta que ella creía que esa enfermedad le había ya afectado el cerebro y que por eso veía visiones. Para algunos que se creen que las medicinas son las que hacen que se vea este tipo de seres. Pero a veces es tan honesta que pregunta a su médico si eso le ha podido afectar. Y claro, dice que no. Porque evidentemente nos quedamos más tranquilos pensando en una alucinación. Evidentemente nos quedamos más tranquilos si alguien nos hace un diagnóstico, si alguien nos explica desde una visión de superioridad científica que eso que nosotros estamos viendo ya está catalogado, no se preocupe usted. Y sin embargo, y como sé que Javi está metido en esas historias, en el fondo lo que está contando esta mujer es el mismo relato que llega desde la antigüedad, ¿no? Un encuentro con lo desconocido, con lo daimónico, ¿no? Una palabra que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Javi? Pues es una palabra fantástica y que ojalá dentro de poco podamos entrevistar y hablar con una persona que ha hecho un libro que a mí me tiene fascinado, ¿no? Y que me recomendaste tú, que es Realidad Daimónica. Yo no sabía nada de ese término y ha sido a raíz de leer ese libro cuando de repente todas las experiencias, todos los casos que yo había investigado de forma aislada, de repente han cobrado un sentido muy extraño. Y ese caso ovni que parecía no tener ninguna relación con el monstruo de Sabadell, por ejemplo, o con la aparición mariana que ocurrió en tal pueblo, de repente todo cobra un sentido y desde luego te puedo decir que es un libro que me hará investigar con otros ojos. Hablando de ojos, hay figuras que te han llamado mucho la atención en alguno de estos libros, ídolos arqueológicos. ¿Sabes cómo llamaban los antiguos griegos, los griegos preclásicos, a las entidades como esta que se aparecían entre la vida, el más allá, el acá, el otro lado, los espacios ignotos de ese otro lado, ¿no? Están ahí surcados de cosas que uno no sabe qué son y que para los griegos eran mitad dioses, mitad humanos, lo que queda de Dios en lo humano, en fin, unas cosas que se aparecían y que marcaban la vida. Les llamaban eidolón, y los eidolón, que ahí viene la palabra ídolo,
tenían la fuerza de cuando se les representaba en figura, generaban una imantación que con el paso de los siglos, según la tradición, aumentaba. Y cuando uno va a un museo y se encuentra un eidolón, lo vais a ver muy fácil, hijos y amigos, ¿no? Iba a decir hijos del misterio, ¿no? Lo vais a ver muy fácil. Vais a ver, por ejemplo, los Apolos o Apolones o las Core griegas. Es muy interesante que vayáis a algunos sitios, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Madrid, donde hay algunas figuras que si abrís el abanico de vuestra percepción, si os olvidáis de conceptos, os olvidáis de las medidas, os olvidáis del color de no sé qué, y os fijáis solo en la expresión, vais a ver que esos ojos, que parecen yermos y muertos, construidos hace milenios, siguen teniendo algo que os llama y que os habla a lo más profundo. O sea, ese teléfono con los eidolones no ha dejado de pulsar ni de marcar. Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos ya de todo eso, pero eso se mantiene. Y a los daimones les llamaban eidolón, ¿no? ¿Y cómo será de atractiva y de atrayente esa mirada que también es capaz de llamarnos a través de la portada de un libro? Había un libro que desde luego también comentaremos pronto, que ha tenido ese poder, esa fuerza a través de uno de esos eidolones, y que también está en mi estantería, en esa lista de lectura, que desde luego pues ofrece una visión diferente, totalmente distinta. No olvidemos que el arte y la música es la última frontera para acercarse a esto. ¿Qué caso más impresionante? Nuestra enhorabuena y nuestra fuerza. Nunca sabrá esa mujer. Le contarán que no. Le quitarán de la cabeza esa historia. Han sido las medicinas, y seguro que han sido las medicinas. Pero ella tendrá dudas siempre de si ese chico le ayudó. Ese chico o lo que fuese, ¿no? Es mejor pensar que sí, ¿no? Que le ayudó en ese trance. Nosotros dejamos descansar hoy a don Diego Marañón, que se lo ha merecido, ha trabajado a tope y además hoy ha tuiteado además con todas las fotos, con todos los documentos, más que nunca. Ha estado activo. No, es que además Diego es en el escenario y tras el escenario, ¿eh? O sea, el trabajo que hace con Guillermo es esencial, aportando datos, comentando la historia. Estamos muy agradecidos, pero es que además la historia, después de esta tan bonita la historia que trae el créalo o no, lo dejamos para la siguiente, ¿vale, Noel? Porque era de un perro lazarillo y era un poco terrible, así que la contamos la semana próxima. Vámonos.